Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, espero que muy bien, que hayas tenido una buena semana y hoy voy a permitirme hablar en plural. ¿Cómo estáis? Porque tenemos hoy una ocasión especial, una grabación especial con público. Muy buenas, ¿cómo estáis? Un aplauso para que se oiga que hay aquí público. Bueno, estamos en un festival que ha organizado Radio Viajera. Muchísimas gracias por permitirnos hacer la grabación de hoy en directo con público, algo que nos encanta a los podcasts que hemos pasado por aquí, a Viajar del Cuento, a Viajes al Extra Radio, podcasts que escucho normalmente y verlos hacer en directo siempre es una pasada. Y tal y como nosotros hoy aquí, pues ellos estarán poniendo sus programas en unas semanas próximamente. Y bueno, hoy vamos a empezar hablando de otro gran viaje, es lo que nos gusta hacer en Un Gran Viaje, con una pareja que tengo aquí cara a cara, que es muy emocionante. Normalmente ya sabes que yo suelo grabar por ordenador, en la distancia, y entonces tener delante de mí a Vanessa y a Carlos pues es un lujo, un placer. Y nada, daros la bienvenida. ¿Cómo estáis? Estamos muy emocionados. Y eso, pues muy contentos. Eso es, estamos muy emocionados porque yo te escuchaba un año todos los días antes de irme a mi gran viaje, te escuchaba siempre. Bueno. Que lo sepas, cuando iba al curro ahí con los cascos todos los días te escuchaba. Así mira, que ahora estoy contigo aquí. Espero que te haya metido el veneno del bueno en vena, me lo metiste. Sí. Y luego lo hice, fíjate, y ahora estoy contándotelo. Bueno, qué cierre más bonito. Muchísimas gracias, me hace mucha ilusión, no sabía eso. Y mira, voy a aprovechar y empezar un poco por el final del viaje, porque sois la primera pareja que entrevisto que haya venido de sorpresa de regreso del viaje. Normalmente los viajeras suelen anunciar a sus familias, a sus amigos, a todo el mundo que vuelven de ese viaje, y en cambio vosotros decidisteis dar un infarto a vuestras madres, padres, familias. ¿Por qué se os ocurrió esta manera de regresar así de sopetón? Pues por varios motivos, ¿no? Principalmente también para no preocupar si van a llegar el avión tal cual, y cuando llegamos allí ya te has quitado todas las preocupaciones de a ver qué pasó con el viaje. Y coincidía que su sobrina, había una fiesta de cumpleaños en el chalet de su hermana, ¿vale? De su sobrina era el cumpleaños, y dijimos, pues qué momento más oportuno que aparecer allí los dos, tener allí a su hermana de cómplice, y allí que aparecimos, y bueno, sí que les da algo casi, ¿no? ¿Vale? ¿Reacción? Pues la reacción es que casi mato a toda mi familia porque nos esperaban pues para principios de junio, mediados, y bueno, pues aparecimos a finales de mayo, en mitad de la celebración, nadie nos esperaba y claro, la cara fue pues emocionante. De ahí luego ya fuimos enganchando, fuimos dándose también sorpresas a amigos y demás, y bueno, fue muy emocionante, la verdad es que me encantó verle la cara. Encima, como ahora hay vídeos, como estamos con móviles todo el día, pues hay vídeos de todo, de cómo llegó. Yo creo que la más emocionada de todas fue mi perra cuando me vio después de 9 meses, que estuvo como 5 minutos dando salto y digo, se muere. O sea, tenía el corazón la pobre, y luego, bueno, su madre también, o sea, fue tremendo, tu madre mía, no se lo esperaban. Y nada, está grabado todo. Volvisteis en mayo de 2023, habíais partido 9 meses antes, es lo que ha durado este viaje, que empezó en Estados Unidos y acabó en Brasil, que vamos a hablar próximamente. Pero me gustaría preguntaros el motivo del regreso, si fue anticipado, si os cansasteis del viaje o ya estaba, cuando salisteis de viaje ya teníais en mente la fecha. Más o menos teníamos la fecha porque yo soy profesor de secundaria y las oposiciones soy interino, y eran suelen ser sobre el 15 de junio y teníamos pensado llegar más o menos un poco antes de esa fecha para hacer el examen. Entonces cogimos los billetes que eran más baratos al final de mayo, que teníamos pensado un poco más, que luego al final cambiaron la ley y no tuve que hacer el examen, estaba en la lista sin hacerlo, pero bueno, ya tenemos los billetes. Pero no sé ella, ahora os lo dirá, yo ya estaba
también estaba un poco cansado, eran 9 meses sin parar y yo sí que me venía bien un parón. Luego ya rápido me quería ir, pero nada más llegar, sí que necesitaba llegar a final de mayo. Sí, en realidad la fecha estaba marcada por eso, por su examen, pero nos dimos cuenta en el camino que realmente cuando ves tantas cosas y tan bonitas también pierdes un poco ese factor sorpresa, ¿no? Entonces hubo un momento que los dos hablamos y también era como necesario volver para coger como fuerzas para luego volver a degustar, ¿no? Estos viajes. Y seguro que habéis conocido otros viajeros en este periplo que viajan durante años. ¿Cómo creéis que se lo montan? Porque, como decíais, viajar de esta manera cansa un montón. Sí, conocimos gente, no sé, por ejemplo, en Buga, Gustavo, que es uruguayo, y llevaba como 5 o 6 meses de voluntario, iba de voluntariados en voluntariados, pero llevaba no sé cuántos años viajando y yo decía, es que para mí sería agotador tantos años sin estar en Madrid, que nosotros somos de Madrid, con la familia, con los amigos, con la rutina un poco de Madrid, está bien, pero ir y volver y no sé, me parece fue una pasada estar tantos años sin parar, porque había gente que no volvía a sus países en años. Sí, pero es verdad que en el caso de este chico hacía paradas muy largas en los diferentes países, entonces al final se quedaba pues a lo mejor 5 meses, que te daba un poco de tiempo de crear rutina y como de ganas para irte a otro sitio. Pero sí, yo les admiro. Claro, en nuestro caso era 9 meses y lo que comentábamos siempre, que muchas veces hacíamos voluntariado en Worldpackers y a lo mejor 15 días de voluntariado que para nosotros eran unas vacaciones trabajar. Era como tener una rutina, porque es estresante, pues todos los días, 4 días a un lado, planificar los Airbnb, dónde vamos, no sé qué, y sobre todo se ocupaba Vane de hacer las rutas de las ciudades y tal, y llegamos de donde fuera, de andar por ahí, y ella pues mirando internet, qué vemos, qué no vemos, y era un trabajazo sobre todo para ella. Entonces ese voluntariado de 10-15 días eran como unas vacaciones, sí, aunque tuviéramos que trabajar, que bueno, eran trabajos, pues eso, dábamos los desayunos en un hotel, limpiábamos el hotel, barríamos, esas cosas que era realmente para nosotros una bendición, sí, es un descanso. Sí, porque por la noche no había que pensar qué ruta hacer o qué visitar. No abrirle y cerrar la mochila, no enterarse de los horarios. ¿Sabíais que iba a ser duro al principio o pensabais o solo veíais la cara más positiva del viaje de qué bonito que voy a estar haciendo cosas únicas en lugares únicos cada día, o ya os habían prevenido de esa...? A ver, yo me habías prevenido tú con tu podcast, que me había escuchado todo, y tu libro, Un gran viaje también, que ahora Vane hablará de que también un capítulo le vino muy bien, porque yo me sabía la teoría, ¿vale? Luego ya la práctica es otra cosa, pero estaba muy preparado en muchísimas cosas de haber escuchado tantos y tantos viajeros. Entonces sí, se iba como dando las situaciones que yo ya había oído en tu podcast, ¿no? Que es como, sí, muy bonito, pero luego se pierde el factor sorpresa, como ha dicho Vane, necesitas descansar dentro del propio viaje, que esto no es irte una semanita a ver tal, sino que son 9 meses, que es como vivir en el camino, no es estoy de viaje, sino tengo que vivir. Entonces sí, era duro y tuvimos momentos muy duros en algún voluntariado en México que estábamos durmiendo y se caían las goteras y todo el colchón húmedo, ella que encima tiene asma, nos picó de todo en ese voluntariado. En Cuba pasamos mogollón de hambre porque no queríamos ser los típicos turistas y entonces íbamos a vivir la realidad cubana. Muy duro Cuba, muy duro. Perdimos peso, a mí me vino de lujo, pero hostia, pasamos hambre. En momentos no encontramos comida en muchos sitios. Sí. Bueno, ahora hablaremos un poquito de ese recorrido. Igual Vanessa quería redondear ahí. Sí, no, es verdad que fue por momentos duros. Yo lo que pasa es que quizás me bloqueé un poquito antes de hacer el viaje, ¿no? Porque al final es un cambio de vida, son 9 meses fuera de casa, es dejar el trabajo, dejar la familia. Entonces, creo que mi cabeza se puso en lo peor, ¿no? Antes del viaje. Entonces, cuando empezó el viaje, empecé a disfrutar y hubo momentos cansados y hubo momentos más duros, pero yo pensé que iba a ser peor. Pensé que iba a echar muchísimo más de menos, pues muchas más cosas, y disfruté muchísimo el día a día. ¿Qué te daba miedo antes de irte? Pues el cambio, ¿no? El cambio tan radical, pues dejar a la familia, pues el que pasara algo, el dejar el trabajo,
pues es que al final es romper con todo, ¿no? Es romper con tu rutina, tu día a día. Y para nosotros era nuestro primer viaje así. Entonces al final es experimentar algo nuevo, ¿no? Y al final la novedad, por mucho que sea un sueño y que quisiéramos hacerlo, ¿no? Siempre da miedo porque no sabes a lo que te estás enfrentando. Era un poco eso. Sí, yo es que estuve de Erasmus en Italia y en Bélgica, bueno, un curso en cada lado, y está un poco más experimentado a dejar todo, ¿no? La rutina. Entonces yo le decía a ella que no pasaba nada. Quiero decir, que no estás a gusto, no sé qué, pues vuelves y ya está. Es que lo que me metió en la cabeza en Erasmus, que me va mal, pues me vuelvo para casa. Ya está. O sea, ya esto ya lo tengo. Y ahora lo nuevo, pues... ¿Con qué experiencia viajera partíais de los dos viajando juntos? ¿Teníais muchas tablas, muchos viajes? Pues viajecitos pues estuvimos 5 o 6 días en Bélgica, viajecitos típicos, de fin de semana, pues a lo mejor en verano pues te vas a... Bueno, antes justo de irnos cogimos el coche y nos hicimos todo desde pues Gandía, Murcia, Alicante, Almería, la Granada, costa exótica, Málaga, hasta llegar a Cádiz, que vamos siempre. Y entonces ese fue como una prueba, pues estuvimos como 15 días viajando por toda la costa en el coche. Así más largo, pero normalmente pues lo que le daba a ella más las vacaciones, porque yo soy un privilegiado, tengo bastante vacaciones de ser profe, pero ella tiene menos, entonces pues viajecitos más cortitos, que si 4 días a Granada, que si cosas así, pero así largos ninguno. ¿Y entonces qué se os cruza en la cabeza o por qué decidís dejarlo todo temporalmente para iros de viaje? ¿No bastaba con un mesecito, yo qué sé, iros a Tailandia o a Perú? ¿De repente tuvo que ser algo borrón y cuenta nueva? Yo cuando empecé con Vane, al principio le pregunté, ¿cuál es tu sueño? Y ella me dice, viajar. Me encantaría viajar por todo el mundo. Y digo, ¿quién te lo impide? No, es que el trabajo, la hipoteca, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, bueno, eso se puede, se organiza y eso es que no sé qué. Y pasaban los años y yo digo, no, vámonos a Sudamérica y a Sudeste Asiático, que era lo que yo quería, y al final a mí me costó mucho convencerle que no pasa nada, ¿no? Y ella le daba miedo esos pasos, pero yo siempre lo he tenido en la cabeza, irme a Sudamérica, irme a Sudeste Asiático, y ella es que además le encanta viajar, le gusta viajar más que a mí, pero es que hay que dar ese paso, y a mí no me importaba porque ya lo había hecho a Italia, a Bélgica, y veía que no pasaba nada. Pero a ella le costaba más y además tenía que ver una excedencia y estas cosas. Claro, sí. Claro, es que para mí era mi sueño, o sea, me encanta viajar y hacer esto era mi sueño. Lo que pasa es que yo luchaba contra el miedo, claro, con ese miedo, ¿no? De nunca ves cuándo es el momento, ¿no? Siempre viene mal, no, ahora no, por el trabajo, no, ahora la hipoteca, no, ahora tal. Entonces, el decir, venga, ya, hasta aquí. Y ¿sucedió algo en concreto? No, no, de hecho nos íbamos a ir el año que llegó la pandemia. Nosotros en febrero estábamos sacándonos los pasaportes porque nos íbamos a ir en septiembre y en marzo, pues nada, nos encerraron a todos. El 2 de marzo me saqué yo el pasaporte del 2020, justo prometedor. 9 días antes de que nos encerraran, justo. Sí. Y porque nos íbamos a ir en septiembre, pero... Y nada, bueno, pues ya pues todo esto se retrasó un poquito y ya dijimos, aquí, ahora. Y además, justo nosotros lo decíamos, era un momento en el que estábamos muy bien laboralmente, Madrid nos encanta, fenomenal la familia, que también eso es bueno, ¿no? Porque lo dejas todo como muy tranquilo, muy bien, y te vas también tranquila. Dentro de los miedos, ¿no? De lo que pueda pasar o tal, te vas tranquila, que eso es lo bueno, no irte porque hay un problema, no huyes de nada. Realmente lo hacíamos porque queríamos, porque era nuestro sueño. Oye, sí. Cuando dijiste a tu jefe o recursos humanos que ibas ahí a presentar tu excedencia, ¿no? Comentaste, ¿qué cara pusieron? No, bien, la verdad es que fue como muy rápido porque era alguna cosa pensada, pero luego se dio una serie de circunstancias y lo tuve que hacer más rápido de lo que pensaba. Y se lo tomaron todos muy bien. Ahora he vuelto en septiembre, me han acogido todos muy bien y bueno, al final cuando dices que es por un viaje, está en contacto con ellos y me llevo muy bien con todos los de la empresa y pues al final casi te admiran, ¿no? O les maravilla, ¿no? El decir, qué bien, que a quién no le gusta un viajecito. ¿Y la familia? La familia lo llevo peor. Ya. Bueno, no sé si un poco por esa situación de mantener el contacto, que es importante durante un viaje, os animasteis a hacer un podcast en ruta.
me gustaría preguntaros un poco cómo se llamó y daros la enhorabuena porque fue un podcast que habéis mantenido prácticamente a diario, 151 programas, me decías hace un ratito, y eso tiene mérito porque parece que no, pero ponerse frente a un micrófono casi cada día, ¿por qué lo hicisteis? Y ¿cómo fue la experiencia? Pues yo que estaba viciado a tu programa y eso, digo, voy a hacer uno, pero digo, vamos a hacer in situ lo que va pasando cada día. Y se dijo a Vane, digo, vamos a hacer un podcast y tal, y nada, me ocupé un poco al principio y tal, y yo le digo, ¿quieres salir en él? Porque ella es más tímida y tal, y digo, vamos a hacerlo los dos en vez de hacerlo yo. Y yo dije, venga, tal, y al principio pues hacíamos los podcasts de 10, 15 minutos, y al final empezamos a soltarnos, a contar todo lo que pasaba día a día y tal, y ya capítulos de media hora y tal, hicimos 151 más el último que fue hora y algo, como el resumen de todo, cuando ya llegamos a Madrid. Entonces, pues era una forma de estar en contacto con la familia, en vez de llamar a todos los días o a todo el mundo, pues ellos sabían todo lo que nos iba pasando cada día porque nos escuchaban. Y lo gracioso es que a lo mejor no te hablaba nadie en 4 o 5 días. No, si yo sé que estáis bien, si os va de lujo, ya, pero decidnos algo. Y la gente al mes, no, si os escucho todos los días, digo, pues dime algo, me siento aquí solo los dos por ahí. Y no nos decían nada. Claro, que ese era el problema, que nosotros yo creo que los 9 meses que casi hemos estado más incomunicados, porque como la gente nos escuchaba todos los días, no tenía necesidad de preguntarnos cómo estabais, ya lo sabían, ¿no? Como mucho, pues sí que algunos días pues que no hacíamos nada, no grabábamos el podcast, y entonces nos escribían, oye, ¿qué pasa? ¿Hoy no hay grabación? Y tú decías, hola, ¿me puedes preguntar cómo estoy? ¿No? Y nosotros no sabíamos nada de ellos. Se me ha olvidado contarte, como te escucho todos los días, como sé más de ti ahora que claro, cuando estáis en Madrid, y claro, estábamos un poco incomunicados. Oye, quería preguntaros, porque habíais comentado, bueno, que habéis hecho viajes por Europa más tranquilos y demás. No sé si os asustaba el hecho de viajar en pareja durante tanto tiempo y cómo las dinámicas que se podían producir, que viajando en el extranjero y tanto tiempo, al final pueden surgir cosillas. Si no es indiscreción, ¿cómo ha ido durante el viaje? Y si lo teníais en mente... ¿Contestas tú? Sí, lo contesto. Vale. La valoración ha sido súper positiva, por lo menos desde mi punto de vista. Sí. Los dos somos muy independientes, entonces vivimos juntos, pero solamente nos vemos a lo mejor un ratito por la noche, porque yo me paso todo el día trabajando, él igual, entonces coincidimos muy poco. Y claro, antes del viaje dijimos, ostras, pasamos de prácticamente una convivencia de horas, ¿no?, durante el día, a estar 24 horas al día durante 7 días. Es mucho. Y yo personalmente pensé que me iba a agobiar. Y no, muy bien, yeah. O sea, muy bien. También es verdad que cuando hemos podido, pues él también, yo me he hecho excursiones que a él no le apetecían, es decir, pues... Pero muy bien. Mi valoración ha sido muy positiva. A ver, yo igual, de hecho, en mi valoración final es que discutíamos mucho más en Madrid que en el viaje, prácticamente nada, sorprendentemente. Pero es lo que decía, que somos muy independientes y tal. Y claro, ella, por ejemplo, México le imponía mucho y no se quería ir sola por ahí. Pero en Buenos Aires, cuando llegamos ya, que fue más al final, estábamos como en casa, como en Madrid. O sea, nos encantaba. Y había días que ella se cogía, se iba a Buenos Aires a una vuelta sola y yo me quedaba, pues hoy no voy a salir porque juega el Madrid la Champions, juega no sé qué tal, y me quedaba tardecita de ver eso, de dibujar en casita y tal. Y pues como si estuviéramos en Madrid, ahí en Buenos Aires, y en muchos sitios donde ella tenía confianza, pues se iba sola y tal, porque en muchos países de estos, pues en los que, pues México, que es muy peligroso, Ciudad de México y tal cual, pues siempre íbamos juntos por eso, porque le imponía mucho más, pero en otros sitios que se sentía segura, pues hacíamos la vida como lo hacemos en Madrid. No, el mantener la independencia dentro de la pareja viajando, yo creo que es muy importante, ¿no? Que cada uno pueda atender a sus intereses particulares. Y en este sentido, Carlos, tú decías al principio que, o comentábamos al principio, no sé si fuera de los micrófonos, que eres actor, mago, clown, no sé, un virtuoso de la improvisación. Que también tenías ganas de desarrollarla a lo largo del viaje y al principio lo hiciste. Sí, claro.
mi objetivo al principio, claro, ella se dedica al mundo audiovisual, pero detrás de las cámaras y yo un poco delante en el teatro y tal. Entonces, la idea era que yo iba a actuar por la calle o en teatritos donde me encontrara, pues para llevar un poco el clown, la improvisación, la magia por todos lados. Entonces, al principio lo hicimos en Washington, actué en el Memorial Lincoln, enfrente del Obelisco, luego en Cuba en un teatrito también en Cienfuegos, en Querétaro, en México. Pero claro, eso supone como un rollo diferente en el viaje y es, si iba a actuar ya descuidaba el tema de ir a mirar sitios y tal. Entonces luego empecé a dejar de actuar porque como no era la misma idea de los dos. Pero mi idea inicial era actuar durante todo el camino. De hecho, tenemos en mente irnos a Asia el año que viene y me gustaría hacer magia para, no sé, en los pueblos, a los niños y tal. No como algo económico, sino pues para mover la magia por el mundo, el clown o lo que sea. ¿En qué consistía, por ejemplo, en Washington? ¿Y qué hiciste en la calle? Porque eso fue al principio del viaje que empezasteis por Estados Unidos. Sí, lo de Washington fue al tercer día de estar, al segundo. Pues yo me llevé una bolsita ahí con cosas de magia, pero lo mínimo, porque claro, llevamos una mochila y todo el viaje pues eran dos barajas de cartas, una nariz de payaso, un silbato, 4 cosillas. Entonces me puse allí en el Memorial Lincoln, me cambié, me puse unos tirantes, la nariz de payaso y tal, y con la gente que estaba sentada en las escaleras pues empecé a hacer el clown, juegos con los niños, con los mayores, y además sin hablar, con el silbato, luego con cartas y cosas así. Entonces en eso consistía. Luego ya, por ejemplo, en Cuba, que fue 1 hora de espectáculo, pues hice pues más o menos mi show con lo que llevaba en una bolsita. Y sacaba a la gente y tal. En Cuba fue como más show de teatro, mientras que en la calle pues lo que saliera en ese momento. Y en Querétaro hice más bien como un monólogo con chistes, con algo de magia, porque era dentro de un bar y tenía tu micro y tu público y tal. ¿El sentido del humor en México es el mismo que en España? Pues es que contabas chistes o cosas y al hablar y pues algunos términos no lo entendías. Entonces yo lanzaba un chiste y se quedaban como... Y digo, pues es buenísimo esto. Flipar, no saben lo que es flipar, claro. Alucina y esas cosas, que yo soy muy madrileño, muy tronco, tal. Entonces, claro, me quedaba así, digo, pues... que no sabéis lo que es flipar, y luego lo explicabas. Entonces el propio monólogo, mi texto de monólogo de stand-up comedy no lo podía hacer porque es culturalmente a lo mejor diferente. Por eso hacía chistes más populares y tal, pero aún así con diferentes términos no se entendía. Pero bueno, lo bueno es que la magia es en todos lados igual, entonces eso tiraba más de magia, ¿no? Para hacer, pues eso, el espectáculo. Bueno, en Estados Unidos pasasteis un par de semanas, si no me equivoco, pero me gustaría preguntaros, a pesar de que sé que Nueva York fue una ciudad que os sorprendió bastante, especialmente a ti, Vanessa, un poquito por Cuba, que fue vuestro segundo destino y que me parece un destino que, según cómo, no es fácil para viajar si no se tiene mucha experiencia viajera. Y un poco, ¿cuál fue vuestra experiencia? Y si Cuba, bueno, está tan hecho polvo como me parece que está. La experiencia a mí me gustó mucho, pero fue dura. O sea, Cuba es un país que pues hay mucha necesidad, entonces al final nosotros lo vivimos como ellos y es duro. Además había muchos cortes de luz y de agua. Una cosa que además a mí me sorprendió fue nuestra capacidad de adaptación a esa situación, ¿vale? Porque de repente llegas, lo que decíamos, ¿no? De Nueva York, que es una ciudad que lo tiene absolutamente todo, a Cuba, que hay toda la necesidad del mundo y además cortes de... Nosotros llegamos a vivir 12 horas sin luz, en Varadero, que nos comían los mosquitos, porque claro, con el calor y todo era horrible. Y aún así, mi experiencia, de verdad, yo en ese momento y ahora lo miro... Y fue buenísima, o sea, porque al final también de todo eso se aprende y de la actitud de la gente, porque nosotros decíamos, es que esto pasa 1 hora en Madrid y está todo el mundo en la calle gritando y yo qué sé, ¿sabes? Y allí se lo tomaban todo con muchísima calma y era como, pues ya está, pues no pasa nada y todo el mundo ayudándose. Y dices, madre mía, es que claro, o sea, es que de esto tenemos también que aprender, de las situaciones malas. Entonces, al final para mí, por eso fue una experiencia buena. Duro, sí, creo que hay que ir preparado para estar en Cuba.
Sí, yo... Que dijisteis que pasasteis hambre. O sea, que de hecho... A ver, es que nosotros queríamos vivir la situación como ellos, no como el típico turista y tal. Entonces ellos tienen su... O sea, íbamos a comer algo, pues hoy no queda comida en donde estamos. Buscábamos comida por las mañanas y no había leche, prácticamente no bebimos en un mes porque no encontramos. Entonces, pues era complicada la situación. Yo estudié políticas y siempre había querido ir a Cuba por el tema del comunismo, que había estudiado mucho el comunismo, con 20 años... Todos somos comunistas, entonces digo, vamos a ver el comunismo. Sí. Hostia, cuando lo ves de primera mano dices, esto es el comunismo, ¿eh? Sí. Ojo, que hay que ir para verlo. Y vemos que la gente les tienen a su libre albedrío a que sobrevivan como puedan. Y yo en mi caso, te comentaba antes tomando un café que yo me agobié mucho en Cuba porque sigue la mentalidad un poco machista de como nosotros hace 30 o 40 años, en plan, que todo venían a mí a pedirme dinero, a cambiarme dinero, a agobiarme a mí todo el rato, y llegó un momento en Cienfuegos que me dio como un ataque de ansiedad en un restaurante y digo, dejadme en paz, porque me querían sacar el dinero, que lo entiendo, ¿no? Porque necesitan, pero digo, joder, que yo no puedo pagar el problema vuestro que tenéis a todo el mundo. Y lo hablaba con un argentino que conocimos allí, a Ricardo Daniel, y los dos estábamos identificados en que todo el rato él me contaba, el otro día le di 10 pesos a un niño, vino otro, le di otros 10, y ya se me formó una cola entera y dice, es que yo no puedo pagar a 300 niños. Sí, sí. Y no sé, está muy mal la situación. Cuando podíamos, por ejemplo, incluso medicamentos, dábamos ibuprofenos a gente que tenía dolor de no sé qué, tal, y acuérdate en La Habana que íbamos que las farmacias estaban totalmente vacías, las estanterías, aunque iban al médico y le recetaban, no tenían medicamentos que darle. Para mí fue muy duro y dije, me quería ir, pero luego con el tiempo he dicho, me encantaría volver porque es que es totalmente diferente a casi todo lo que hemos visto. ¿Y el trato de la gente contigo, Vanessa, no era tan cercano por esa situación que comentaba Carlos? El trato con la gente de verdad era maravilla, o sea, muy bien, sobre todo con la gente que nos alojaba en los Airbnb. Tuvimos conversaciones y charlas maravillosas con ellos y gente de la calle y demás. Es verdad que, bueno, pues vives situaciones, ¿no? Pues que a mí me sorprenden porque a lo mejor aquí en el día a día, pues de machismo y tal, yo lo notaba. Pero también entiendes que es algo cultural, ¿vale? O sea, al final es una sociedad que te tienes que meter y también la tienes que entender, y aunque obviamente no lo comparto, pues entiendes por qué te dicen determinadas cosas, ¿no? Bueno, pues lo que hablábamos antes un poco, yo llevaba el dinero, a la gente le sorprendía allí que yo pagara, ¿Ah, sí? ¿no? Sí. Entonces era como le decían a él, pero ¿cómo dejas a tu mujer que pague o cómo dejas que lleve el dinero? Entonces nosotros nos reíamos y era como, bueno, ya está, entiendes que para ellos no es normal, ¿no? Pues, bueno. Dentro de Cuba hicimos de Varadero, o sea, de La Habana a Varadero, cogimos un taxi de estos compartidos. Y entonces empezamos a hablar con el taxista que estaba muy quemado de la situación del régimen. Entonces le dije, ¿no te importa que lo grabe y te haga como una entrevista, que hacemos un podcast? Y dice, no. Entonces lo subimos al podcast. No se oye perfectamente, pero se oye. Y estaba súper indignado y cuenta muchísimas cosas de la realidad cubana, que si queréis escuchar en el podcast. Y él me dice, me llamo Pepe Pérez Gómez, con licencia no sé qué. Y digo, no, tío, no te vamos a poner esto porque te puedes meter en un follón. Me da igual, yo estoy desesperado ya. O sea, estaba desesperadísimo. Y digo, no vamos a hacer... Y cuando salimos de Cuba ya la subimos al podcast y no dijimos su nombre, por supuesto, pero él estaba ya como muy desesperado de la situación, que le daba igual todo. Y si se enteran de lo que habla ese hombre, el nombre y apellidos, van a por él directamente, ¿sabes? Sí. Tuvisteis que salir un poco por patas de Cuba, pero no por una cuestión política. Sí. ¿Qué sucedió? No, por una cuestión de naturaleza. Pues nos pilló allí el huracán Izan, entonces cancelaron vuelos, cerraron aeropuertos y nada, nosotros nos tuvimos que dar media vuelta en mitad de nuestro camino, irnos a La Habana y marcharnos, porque... Bueno, pero pues fijaos lo que era en el huracán Izan. Estuvieron 4 o 5 días sin agua, sin luz, sin nada, que se le estaba echando a perder la comida de los frigoríficos, y la gente se empezó a manifestar, sobre todo madres y niños, porque no van a por ellos como a los hombres. Y en 3 o 4 días teníamos que cambiar los vuelos y no teníamos internet, y no había internet.
No, es que las comunicaciones... Entonces, cuando fuimos al aeropuerto ya para volar, no había internet, pasamos el arco de seguridad y ahí ya hay internet perfecto. O sea, para que veáis cómo cortaban internet para que no se rularan los vídeos de las manifestaciones, de lo que estaba pasando en la realidad. O sea, perfecto de pasar de un arco a tal. Y ahí ya en el arco, pues pudimos, que fue con retraso de hecho el vuelo 1 o 2 horas, pudimos coger el alojamiento en México que llegábamos y tal, porque no tenemos nada, porque no habíamos podido meternos en internet. Pero para que veáis cómo está todo el régimen, cómo no deja que se comuniquen y tal. Bueno, por lo que tengo entendido, preparabais bastante poco el viaje. No sé si daros un tirón de orejas o felicitaros, porque estas cosas de repente, claro, nunca sabes muy bien qué ruta vas a tener que seguir o cuándo vas a tener que variarla y demás, que salisteis muy a las bravas, ¿no? Hemos improvisado todo el rato. Sí. O sea, desde que salimos, en realidad nosotros creo que lo único que teníamos claro es que de Estados Unidos íbamos a Cuba, de Cuba a México, de México a Colombia y luego ya... Bueno, de México, lo que comentaba antes a Pablo era que estaba el Mundial, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el fútbol y quería ver el Mundial en Argentina. Entonces, de México volamos a Argentina y vivimos allí los partidos, con la gente en la calle y tal. Pero claro, el billete era como 3 veces más caro que Colombia. Entonces pillamos Colombia al final, aunque no estaba en el Mundial él, o sea, la selección, y fuimos a Colombia más porque nos íbamos a dejar 3 veces más. Pero si no, íbamos a configurar el viaje un poco, pues venga, ahora por el Mundial no vas a Argentina, que al final del viaje sí que fuimos, ahora ya. Que luego México resultó uno de los países que más os ha gustado, me parece. No voy a hacer la pregunta de qué país os ha gustado más, que me parece de mal gusto en un viaje así. Es imposible contestar. Claro. Pero México está ahí, ¿no? Lo disfrutasteis mucho. México nos enamoró. A mí... O sea, sí. Nos enamoró, pero es que claro, es que a mí Bolivia, yo tenía unas ganas de ir a Bolivia que me moría y no me defraudó. Ecuador me sorprendió muchísimo en positivo, pero sí México, maravilla. Sí, yo de todo me quedo con México, es que la gente en México, cómo se vive en la calle, todo el rato comida en la calle, la gente es súper amable. Es una pena que luego pasen las cosas que pasan en México y todo lo que hay ahí detrás, porque la gente es maravillosa, te ayuda en todo. Tiene un sentido del humor como nosotros, tiene un montón de naturaleza para ver, ciudades de la leche. O sea, a mí México me enamoró. Argentina también me gustó mucho y tenía muchas ganas, pero si me tuviera que quedar con uno, me quedaba con México. En Querétaro además tuvisteis una velada muy especial, ¿no? Que llegasteis ahí sin conocer a nadie y la situación derivó en un momento precioso. Pues es que allí no conocíamos, pero vive una prima de una amiga nuestra, ¿no? De nuestra mejor amiga, y nos acogieron. Entonces nos acogieron un día, nos estuvieron enseñando México y terminamos cenando todos juntos, organizando una cena estupenda, contando historias de miedo que en México les gusta tantísimo, ¿no? Sí, y bueno, fue increíble, ese día fue increíble. Sí, nos sentimos como estar con la familia, allí ver a la familia, y luego de hecho, cuando actué en Querétaro, vinieron todos. Más, estamos en voluntariado también en México, el dueño del hostal, su novia y toda su familia, y era todo el bar entero, lo conocíamos. Y digo, oiga, no, hemos venido sin conocer a nadie, hay aquí 30 personas actuando para 30 personas que conocemos a todos. Y que te están demostrando tanto cariño, y tanto cariño de verdad. O sea, que lo estás notando, ¿sabes? Que es todo súper sincero y que realmente... es que no conocíamos a nadie y en cuestión de 2 días éramos como uno más. De hecho, hubo un momento que entre ellos, entre comillas, se pegaban por los llevamos nosotros a casa. Nosotros, que nos quedamos ya. Pues bueno, tampoco, ¿sabes? Y bueno, es sentirse como en casa. Los mexicanos, de verdad, muy bien. Intuyo la respuesta a esta pregunta que os voy a hacer, pero claro, ¿echasteis de menos algo o a vuestra familia, amigos, en 9 meses? Porque si la acogida era así, en todos lados, vaya. No sé, ¿cómo fue la experiencia a nivel personal de tanto tiempo fuera? O sea, ella es más familiar y tal, y yo menos, pero a la larga yo lo he notado a ella que tampoco lo echaba tanto de menos. Yo tampoco no lo echaba mucho de menos, pero es que a mí me gusta mucho la vida que tenemos en Madrid y tal, y echaba momentos de Madrid, ¿no? De ir al teatro, de ir al cine, de estas cosillas de Madrid, de pasear por la Gran Vía, tal. Esas cosillas sí que la echaba de menos, pero bueno, digo, ya cuando vuelva ya los volveré a vivir, y sí, ¿no? De vez en cuando. A ver, echar de menos sí se echa de menos. Se echa de menos a la familia y a los amigos.
Lo que pasa es que es verdad que yo pensé que lo iba a pasar mal. Entonces, durante el viaje los eché de menos, pero es que disfruté mucho el viaje, ¿sabes? Entonces no es un echar de menos con sufrimiento, ¿sabes? Es te echo de menos, me apetece verte, pero estoy disfrutando mucho lo que estoy viviendo. Sí, bueno, conocíamos tanta gente, estuvimos también haciendo couchsurfing en Estados Unidos y tal, que por cierto me he hinchado a hacer tortillas de patata. O sea, claro, en Estados Unidos tortilla de patata, en Querétaro tortilla de patata, en Colombia tortilla de patata. O sea, vamos, yo me encanta cocinar, pero me hinché a hacer eso, les hice salmorejo, les hice croquetas, ¿sabes? Y claro, pues en plan, estás ahí en una cena familiar y vamos a llevar nuestras cosas de España, lo que podamos. Sí, es bonito el couchsurfing o esas conexiones que llegan, ¿no? Que te meten en la familia, en la casa de alguien, que es un viaje en los dos sentidos. Es para nosotros la oportunidad de conocer otras realidades, pero también para ellos de conocer la gastronomía, la cultura, el sentido del humor y tantas cosas nuestras. De Norteamérica, México, saltasteis a Sudamérica, a Colombia, os fuisteis directamente. No preguntaremos por qué no visitasteis ningún país de Centroamérica, pero ahí quedan para el siguiente viaje. Colombia tiene un eslogan turístico, o lo tenía, que era que el peligro era que te quieras quedar. ¿Cómo fue vuestro paso por ese país? Pues Colombia es... Cuéntale la bienvenida de Colombia. Claro, bueno, Colombia es muy bonito, es que no se puede decir otra cosa, pero es verdad que es que veníamos de México, que nos había robado el corazón, y vamos para un mes y nos quedamos 2. Entonces, con esto decimos todo. Y Colombia fue precioso, pero entramos muy mal con la... El recibimiento fue horrible. Nuestro avión aterrizaba de madrugada. Yo contacté con el hostal donde nos íbamos a quedar, avisé de que llegábamos tarde, llegábamos de madrugada, y cuando nos plantamos allí en Bogotá a las 2 de la mañana ¿era? 2, sí. No nos estaban esperando y no teníamos habitación y el hostal estaba lleno. No tenían absolutamente nada para nosotros. No habían, pues no habían leído el mensaje o no lo habían interiorizado y no, nada. Así que a las 3 de la mañana Carlos se fue a buscar un hotel, un donde dormir en una ciudad que no conocíamos. Fue imposible porque estaba todo lleno. Yo no sé qué pasaba ese fin de semana que estaba todo lleno, y acabamos durmiendo en el suelo de la cocina del hostal, que era para verlo, mal durmiendo, con alguna cucarachilla por ahí paseando, muertos de frío, muertos de sueño. Entonces ese fue el recibimiento de Colombia. Luego, menos mal que mejoró todo. He de decir que lo de la cucaracha que mencionas por ahí no es trivial, porque creo que tienes una fobia a las cucarachas importante. ¿Y cómo se ha ido gestionando esto? Porque en todos estos países tropicales hay bichos por todos lados. Sí, ya nos llevamos un poco mejor las cucarachas y yo. Además son inmensas, son muy grandes, podrían llevar nuestra mochila. Pero bueno, bien, esa noche en concreto estaba tan cansada, era todo tan difícil, que lo de las cucarachas era lo que menos me preocupaba, la verdad. Pero bueno, bien, lo voy llevando. Sí, siempre que veía alguna me lo callaba, ¿no? Porque si no ya no dormía. Y digo, a ver si no se ha dado cuenta ella. Bueno. Esa mañana en Bogotá, que fuimos de empalmada, pues a mí se me ocurrió hacerme un pendiente. Esa mañana ahí, bueno. Pues digo, pues mira. Y más adelante un tatuaje, si no me equivoco. Pues yo nunca he tenido tatuajes, y me hice en el viaje 5. Ahí va. Me hice 2 en Medellín en Nochebuena, que ella se hizo también 2. Y luego en Bolivia me hice otro y en Argentina otros 2. ¿Qué representan o cómo son? O qué... Pues uno era un rayo que nos queríamos hacer yo desde siempre y nos lo hicimos en Nochebuena. Otro me hice aquí, que era el mote de mi abuelo, que es Pichulín. Y luego me hice un 18 aquí en la pierna, que es como, si lo ves tú, es el 81, que es mi año, y si lo veo yo, el 18, que es uno de mis números preferidos. Luego el 10, como de Maradona, en el gemelo. Y ya está, ¿no? Y ya está. Dios mío, le cogiste vicio a la aguja. Bueno, y otra cosa aquí que es un ataraxia, que es un término estoico, y me lo hice en la muñeca derecha. Bueno. Le cogí gusto. Yo siempre he dicho, en cuanto me haga uno, me hago tal.
Algo que suele preocupar mucho a la gente que viaja durante largo tiempo es el tema de la salud, y quería preguntaros si tuvisteis algún incidente relevante o si el seguro que me contasteis que sí que llevabais quedó ahí como dinero tirado. Pues el seguro, por suerte, no hizo falta utilizarlo, prácticamente, ¿no? Sí, no. Sí, en Cali lo utilizamos para unos empastes que se le rompió ya un implante, se me aflojó un implante. Que luego no le cubría nada, pero ya pues si teníamos empaste nos lo cubrieron y cosas así, pero poca cosa. Sí, pero de enfermedad y eso no. El único episodio un poco más difícil fue precisamente en Bogotá también. Sí. Había mucha humedad, llovía, la habitación donde estábamos pues tenía bastante humedad, y luego fuimos a visitar la Catedral de Sal, que es maravillosa, la recomiendo muchísimo, pero que obviamente pues también hay mucha humedad. Entonces el último día, cuando cogimos un taxi para ir al aeropuerto, que ya nos íbamos, yo de repente me empecé a sentir muy mal, no sabía lo que me pasaba, hasta que me di cuenta que me estaba dando un ataque de asma, me estaba quedando sin oxígeno. Así que nada, pues le dijimos al conductor que olvidara el destino aeropuerto, que buscara una farmacia urgentemente para poder comprar un inhalador, que por suerte encontré rápidamente, me lo dieron y ya está, y se pasó, pero sí. Pero bueno, es verdad que hemos tenido suerte, en 9 meses no nos ha pasado poca cosa. Yo tuve una en Colombia, tuve una infección de orina y tal. También Colombia, oye. Poca cosa. Y en Colombia también, estábamos en el Valle del Cocora, ¿vale? O sea, no nos pasó nada, pero había llovido, estaba todo lleno de un barrizal y había mucho lodo, y yo tengo la rodilla mal, un poco los ligamentos, entonces ya a media hora me había caído 3 veces y le dije a Vani, bueno, venga, ahí te Vamos quedas. A prevenir. Y yo me voy porque digo, como me rompa la rodilla ahora, ya se acabó el viaje, y me fui para casa, y ella se hizo lloviendo toda la ruta al Valle del Cocora, 6 horas lloviendo, que vino como una sopa, pero se lo terminó entero ella, y también se subió el chimborazo ella sola. Ahí va, sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Pues la experiencia fue maravillosa. Bueno, llegué hasta el segundo refugio, que es hasta donde más o menos pueden llegar los que no tenemos ni idea de alpinismo. Exactamente. No, pero eso serán 5.000 metros o más o así, menos, ¿no? Exactamente. Creo que eran 5.100, una cosa así. Y bueno, pues duro, ¿no? No sabía yo que iba a ser así. Tuve 2 episodios así como de mareo, pero por suerte iba con María José, con la guía, y unos amigos suyos que también eran guías. Me ayudaron un montón. Conseguí llegar. Hubo un momento que dije, abandono. Y ellos me dijeron, no, sigue. Seguí, me alegré, llegué hasta arriba y lo disfruté muchísimo. Sí. ¿Y el mal de altura os ha dado? ¿Os ha pegado? Porque a mí sí me dio, sí. Como decía Vane, el Sorogoyen le llamaba. El Soroche le llamaba Sorogoyen. Bueno, es que Vane cambiaba las cosas continuamente. Bueno, que no es fácil, porque hay muchas palabras que son iguales, pero quieren decir cosas completamente yo la entendía. Pues te hago un Sorogoyen y digo, sí. Es que tengo esa habilidad de olvidarme los nombres, cambiarlos. Sí. A mí en Quito, por ejemplo, me costó 10 días adaptarme, pues estábamos también en un voluntariado y bebiendo té de hoja de coca, mascando hoja de coca, y me costó adaptarme mucho. Luego ya en Potosí, que eran 4.300 metros, es que durmiendo como que me quedaba sin respiración, cada 2x3 no dormía, no descansaba, y fue duro. Aunque me gustó Bolivia, pero era como vámonos ya un poco bajando por Argentina, porque es que... Y ella, en principio no le había dado casi nada, pero en Sucre de repente una mañana llegamos ahí y le dio. Sí, estábamos viajando en el autobús, llegamos en autobús y en la estación me empecé a marear un poquillo. La verdad es que fue cuestión de media hora, luego ya enseguida me recuperé. Pero es verdad que yo el mal de altura lo he llevado bastante bien. Sí, encontramos unas pastillas que se llamaban Sorochipil, que Vane le llamaba Chochopil, ¿sabes? Y iban bien, porque en Villazón, ya en la frontera para bajar a Argentina, de repente a los 2 estábamos jodiendo y nos dio otra vez. Entonces nos tomamos una pastilla de esas y un té de coca y se nos pasó. Pero si vais, pues esas pastillitas son como así unas cápsulas roja y blanca, y os puede venir bien. Que es con como cafeína, con aspirina, con no sé qué, que tienen varias cosas. Supongo que en el camino a Argentina pasasteis por el Salar de Uyuni. Quería preguntaros cuáles han sido así sitios mágicos que hayáis recorrido en vuestra ruta.
Salar de Uyuni, espectacular. O sea, creo que ha sido una de las cosas más impresionantes que hemos visto. Eso y las cataratas de Iguazú. Y las cataratas de Iguazú, Salar de Uyuni. Para mí eso fue... Hemos visto muchas cosas así impresionantes. El Pailón ahí en Ecuador, también, no sé, pero... El cañón del Sumidero en México. Y bueno, el momento de ver ballenas en Ushuaia también. Ushuaia, wow. También. Pero vamos, yo la catarata de Iguazú me quedé un rato como sin palabras. A pesar de que uno ha visto 1001 fotos. Sí, pero es que verlo es como increíble. El Salar de Uyuni también y pasamos un día muy, muy guay ahí en una excursión y estábamos con mexicanos que nos encontramos allí en el mismo jeep y nos lo pasábamos muy bien comiendo allí en el propio Salar y tal. ¿Hay algún sitio que os haya decepcionado? De esos famosos que hay que ver y hay que ir y que hayáis llegado y hayáis dicho, uff, que de turistas como nosotros, que de gente, que de tal. Eso pasa, ¿no? Que muchas veces es como, joder, somos aquí que estamos invadiendo un montón de sitios. Sí, te dices, me sobran los turistas y dices, yo también lo soy, ¿no? Claro. Ya, pues somos así. No sé, no... Así de decepción, no. Por ejemplo, hablando en nuestro podcast, decíamos, ¿dónde no volveríamos? No sé qué. Y Vane... O sea, yo a lo mejor tampoco, pero Filadelfia, por ejemplo, a Vane no le gustó y de no volvería nunca. Además, hacía mucho calor ese día cuando estuvimos Estados Unidos, ¿no? Sí, en Filadelfia. Y a mí no me desagradó tanto, pero joder, hacía mucho calor, lo pasábamos muy mal y a ella no le gustó y no volvería, ¿no? Bueno, sin más. Sí. ¿Qué significó para vosotros llegar a Argentina? Ya teníais, porque en esa época ya debíais tener el billete comprado, ya debía ser como de los últimos destinos del viaje. No sé, antes comentabais que tal vez estabais ya cansados, pero también era como estar en casa, en cierta manera, ¿no? Sí, es que en Ecuador estábamos en Montañita, que era una playa así un poco hippie que hay a 3 horas de Guayaquil, y estábamos súper a gustos en una casa que estuvimos hablando y nos ofreció la mujer que al mes pagamos $150 los dos, o sea, 75 cada una, por estar allí al ladito de la playa y con nuestras chanclas todo el día al lado. Súper guay. Y estuvimos planteándonos quedarnos allí ya los 2-3 últimos meses del viaje. Estuvimos a puntito de quedarnos, pero ya tenemos comprado el billete para volar a Bolivia y luego ya viajar a Argentina, que era una de las cosas que me gustaba. O sea, que eran mis preferencias. Y llegamos a Argentina, que curiosamente entramos por Bolivia a pie, que fue muy, no sé, muy guay. Y claro, el norte de Argentina, impresionante. Pero claro, llegamos a Buenos Aires y yo es que me sentí como en Madrid totalmente. O sea, ella iba sola a su rollo muchos días, coger el metro, ir al cine, ir al teatro, esas cosas, como si estuviéramos en Madrid. Y para mí sí que me sentí como si estuviera en casa y sobre todo era la parte ya que era entre ya principios de mayo, entre abril y mayo, que ya era casi al final de viaje, y para mí fue estar como volver a casa y descansar incluso allí. Pues tienes los sentimientos un poco divididos, ¿no? De esto se acaba, no quiero, y por otra parte estoy deseando también que se acabe para ver a la familia y amigos que en ese momento ya los echábamos bastante de menos. Y bueno, también es verdad que cuando llegamos a Argentina veníamos del Salar de Uyuni, que nos había impresionado, pero era como volver a empezar, y es verdad que volver a empezar en un nuevo país, ¿no? Adaptarte a la moneda, a las costumbres y demás, y llegas un poco cansado, pero es que el norte de Argentina es tan bonito que otra vez te da un subidón de ¡ah, qué maravilla! Quiero seguir visitando, quiero ver, quiero descubrir. Entonces es que cuando te entra un poco el bajón de necesito parar, ves una cosa nueva y dices claro. No puedo parar, tengo que seguir, es como un poco droga, ¿no? Otra de las cosas que antes se me ha olvidado mencionar es la montaña de los 14 colores de Numahuaca, que está impresionante también, una de las cosas que nos sorprendió, y luego la de los 7 colores que está en la Purmamarca, impresionante. Y una cosa que no hemos dicho en Buenos Aires, que una de sus hermanas tiene una amiga que se llama Julieta, que conoció cuando te escribías por carta en la Super Pop hace, ¿cuánto? 30 años. Sí. Tenían 10 o 15 años. Entonces estuvieron toda la vida escribiéndose. Y nosotros fuimos a su casa allí, que estaba en Villa de Mayo, a 1 hora de Buenos Aires, y bueno, estuvimos ahí un par de días, nos trataron que todo lo que habíamos perdido en Cuba de peso, allí lo ganamos en un fin de semana, pizzas, asados,
todo. En Argentina recuperamos el peso, Sí, porque sí. claro... Bueno, el viaje acaba en Brasil, acabáis volviendo desde Sao Paulo a España a dar esa sorpresa a familiares, amigos, primos, a la perra, ¿no? Que habíais dejado, supongo que a cargo de tus padres. Sí, mis o padres algún amigo. están... Sí, ya está con ellos. Ellos son siempre los sí, mejores ahora sí. patrocinadores Sí, de sí, nuestros sí, sí. viajes, que Eso nos es. apoyan y Eso es. nos soportan en nuestras Total. ansias viajeras, la verdad. Y quería preguntaros, ya para ir cerrando, el balance a 6 meses vista de este viaje, ¿cómo lo hacéis? Si ha sido algo a repetir, ¿creéis que es algo ya que no va a tener continuación? ¿Cómo son la mirada al futuro? Pues la mirada es que vamos a querer hacer una segunda temporada del podcast yéndonos a Asia, porque la idea era hacer mitad de viaje en Sudamérica y mitad en Asia, pero como vimos que había tanto en Sudamérica, digo, pues hacemos otra tanda en otro año. Entonces, nuestra idea es este año estar aquí, ahorrar y tal y cual. Vanessa también está haciendo un máster y el año que viene, en septiembre, irnos a Asia. No sabemos si tantos meses, pero hacer lo mismo. Y el balance es... pues que yo ahora, por ejemplo, escucho algún capítulo de nuestro podcast y es como, madre mía, lo que hemos hecho. O sea, no soy consciente de lo que hemos hecho, porque lo que decía ella, que veíamos hablar tuyo en un día, al día siguiente Humahuaca, al día siguiente no sé qué, y no éramos capaces de percibir todo lo que habíamos hecho 3 días antes. Entonces, todavía lo estamos gestionando un poco. Sí, no, el balance es buenísimo, o sea, y obviamente hay que repetir, hay muchos sitios que visitar, ¿no? Pues tantos viajes que tenemos que hacer. Así que sí, en el futuro siempre viajando. Solo me queda una última pregunta, que es el tema del dinero, que quiero que me digáis la cifra porque lo van a Pues, flipar o lo vamos a flipar. El dinero que os gastasteis en 9 meses. Pues al precio ¿Por que pareja o por persona? Al precio que está el aceite aquí, vamos, baratísimo el viaje, baratísimo. No, es lo que he comentado muchas veces, gastamos más estando en Madrid que viajando, pero de largo. Decimos la cifra Sí, que nos claro, gastamos. claro. Exacta, Que además la tenéis, que es habéis que hecho Vane un tenía un Excel, Excel de sí. que este café vale 10 pesos, esto, todo. Nos gastamos 6.009 euros cada uno. 6.009 euros entre 9 meses son ni 700 Sí, euros. pero contamos seguros, Sí, billete de avión, buses, todo, ¿eh? O sea, no solo porque el seguro realmente, que dijiste tú antes, se tiró el dinero, digo, bueno, no lo usamos, pero dinero bien invertido, porque ibas tranquilo y ya está, pillamos el seguro de IATI, que era muy completo, y digo, bueno, pues invertido ese dinero, se perdió entre comillas, pero tal. Y luego, pues eso, 17 pillamos 17 aviones, creo. En nuestro podcast, en el último capítulo, ponemos 17 aviones, 30 y tantos buses, no sé qué. ¿Sabes? Tenemos que ir cerrando. Ha sido de verdad un placer, pero me gustaría preguntaros para que digáis a los oyentes, aunque yo lo voy a poner en la descripción del podcast, en la entrada que haré en el blog de ungranviaje.org, cuáles son vuestras redes sociales y el nombre del podcast, porque hemos hablado del podcast, pero no lo habéis dicho. Así que... Pues el podcast es Mare, yo me voy al mundo, igual que el Instagram. Y nada, si quieren escuchar un poquito lo que hicimos estos 9 meses, pues ahí nos van a encontrar. Eso es. Y esperemos que sea la segunda temporada Asia. Ojalá. Y ya os informaremos. Bueno, Así que... Carlos, Vanessa, Carlos, muchísimas gracias por haber Muchas venido hoy gracias. aquí. También gracias a Radio Viajera por haber organizado este encuentro y a todo el público amantes de los viajes que os habéis reunido hoy aquí con nosotros, pues para celebrar los viajes y pasar un buen rato en familia. Hasta pronto. Muchas gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.